Ya. Bueno, entonces, jóvenes, ¿qué observen acá? Ya habíamos tratado esto. ¿Qué están observando ahí? Que van a escalar el mismo. Sí, 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 eso es lo que van a hacer, pero ¿qué ven ahí? Regulación de la concentración de oxígeno en sangre. ¿Qué es lo que observamos? Un grupo de personas ¿Cómo podrá tener a una altura mayor a lo normal. Lo sabía. Fluir el oxígeno. Exacto, ¿no? Ahí que... una regulación Que constante. antes de subir, primero tiene que hacer aclimatación. Exacto, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ahí son unos turistas. En nuestro caso, no sé, quizá por nosotros ya vivimos en sierra, en una altura, pero un turista que viene de otro país o incluso alguien de la costa, es necesario que siempre se vea una aclimatación, ¿no? ¿Por qué? Porque con la aclimatación nosotros adaptamos, ¿no? La adaptación de los procesos fisiológicos frente a un conjunto de condiciones ambientales y es lo que nosotros denominamos aclimatación. ¿Para qué? Para que naturalmente, ¿no? pueda darse, o en todo caso inducirse de forma artificial, ¿no? Un conjunto de parámetros que son nuestros set points, ¿no? Y pueda normalizarse, regularizarse, mantenerse la homeostasia. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede con el oxígeno? Disminuye. Disminuye la concentración de oxígeno, ¿no es cierto? Y si ustedes se acuerdan, recuerdan lo que hemos visto ayer, que es esa llave, esa vía de control. Teníamos disminución de oxígeno en sangre. Ese es el estímulo. ¿Qué viene después? El receptor. El receptor. Exacto, ¿no es cierto? Ahí los receptores especializados van a detectar la disminución de oxígeno en sangre. Entonces ahí estamos hablando de cuerpos carotídeos que van a ser estimulados frente a la variación de la concentración de oxígeno. Puede ser también dióxido de carbono, ¿no? En la sangre. Y entonces, no solamente dióxido, puede ser pH también, ¿no? Entonces disminuye el oxígeno y se van a activar quimioreceptores. Estos quimioreceptores se van a activar a nivel central para aumentar la respiración. Entonces, esos receptores especializados detectan la disminución de oxígeno en la sangre y va a haber un centro integrador. ¿Cuál va a ser el centro integrador? El sistema nervioso central. Entonces, ese sistema nervioso central es informado, se le comunica, ¿no? De que hay una alteración momentánea, transitoria del medio interno. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso central? Inmediatamente va a dar, ¿qué? Una respuesta, ¿no es cierto? ¿A través de quiénes? A través de una vía eferente. Entonces, esa vía eferente va a hacer que se generen impulsos nerviosos que van a inducir, ¿qué? ¿Qué sistemas ahí estarán activados? El sistema respiratorio, circulatorio. Exacto. Aumento de básicamente respiratorio, aumento de la frecuencia y la intensidad de respiración. Por eso es que cuando nosotros también no vamos a la cruz, por ejemplo, en el Colca, mira, por más aclimatados que estemos, respiramos profundamente, algunos incluso agitadamente. Hay una respiración profunda, porque hay un aumento en la frecuencia y en la intensidad de la respiración, con el intuito de normalizar, ¿no?, la concentración de oxígeno en sangre. Y una vez que se incrementó la concentración de oxígeno en sangre, ¿continúa o ya no? Ya no. Ya no, ¿por qué? Porque ya alcanzó el set point. Entonces. Exacto, ya no, porque ese es un circuito de feedback negativo. ¿Qué decía feedback negativo? Feedback negativo decía que La respuesta cerraba, contrarresta el estímulo. La respuesta contrarresta el estímulo. cerraba el estímulo, Cierra el ¿no? ciclo.
Una vez que se normalizan los valores, cierra el círculo, cierra el circuito, no continúa más. Y bueno, eso es lo que se ve. Después nosotros aquí tenemos regulación de la presión arterial, ¿no? En este caso, regulación de la presión arterial. Ahí vemos una anciana, no está recostada. Ella ha tenido un síncope, en fin, se ha desmayado, ¿no? Entonces, en esa situación de desmayo, ¿no?, de la señora, regulación de la presión arterial es una hipotensión ortostática, que ustedes también podrían tenerla, ¿no? Si están mucho tiempo recostados después de haber estado mal, un poco enfermos. ¿Quién se para inmediatamente después de haber estado todo un día en cama? Se para inmediatamente y siente un mareo, ¿no? Incluso algunas personas, ya dependiendo, podrían hasta desmayarse. La hipotensión ortostática en enfermos de Parkinson es muy frecuente, ¿no? Y bueno, y aquí hay regulación de la presión arterial. Entonces, ¿quién me dice? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo puede ser ahí? ¿Mm? Los receptores Los van a dar cuenta de eso. Los varoreceptores. Exacto. Los constructores. Exacto. Ahí tenemos los varoreceptores, ¿no? Entonces, estos varoreceptores que son terminaciones nerviosas, que son sensibles, ¿no?, a la distensión, ¿no? Porque en medida que ellos se distienden, que son los cambios bruscos que va a haber justamente en la presión arterial, de la presión puramente, ellos van a enviar o no información, van a ser excitados. Entonces, ellos están en el seno carotídeo y en el callado de la aorta. Entonces, ellos van a percibir, ¿no?, esa variación, e inmediatamente cuando detectan la disminución de la presión arterial lo van a conducir una aferencia al sistema nervioso central. Entonces el sistema nervioso central, que es el centro integrador, va a percibir esa información e inmediatamente va a generar impulsos nerviosos. ¿Para qué? Para disminuir la presión arterial aumentando el flujo de la sangre por Ojo, ojo. Hipotensión ortostática se da ¿por qué? Aumento o disminución de la presión. disminución. Disminución de la presión. Entonces, ese centro integrador, sistema nervioso central, ¿qué va a integrar? ¿Qué es lo que va a generar? ¿Qué va a inducir? Vasoconstricción. ¿No? Va a regular la También, presión. claro, pero ella va a actuar a nivel de cardiovascular, ¿no? Entonces ella va a inducir el aumento de la frecuencia y de la fuerte contracción, débito cardíaco. Entonces, de esa forma, para que incremente la presión arterial, incrementará el débito cardíaco. Alguien por ahí dijo vasoconstricción, está bien, ¿no? Todo eso por una compensación del sistema cardiovascular. Y si fuese a nivel renal, ¿qué sería a nivel renal para que incremente la presión arterial? Vasodilatadores. ¿Se acuerdan de ese Renina. grafiquito? Angiotensina 2. La Claro. ADH. Básicamente la ADH, ¿no? Entonces en la ADH va a haber liberación de la ADH para retener líquido y con ello podamos incrementar la presión arterial. Pero en fin, eso es contenido y eso se va a tratar en cada unidad. Lo que queremos ver acá es que continúa, se incrementa la presión arterial y continúa el proceso o se interrumpe. ¿Qué sucede? Se interrumpe cuando Claro. logra los niveles normales. Exacto. Sería un porque es feedback feedback negativo. negativo, ¿no? Se cierra ese círculo. Y bueno, y después entonces nosotros tenemos acá retroalimentación positiva. ¿Qué es lo que consideramos en la retroalimentación positiva? En la retroalimentación positiva, que es un circuito de retroalimentación no homeostático, son pocos los reflejos y no son homeostáticos en general en esta retroalimentación positiva, porque ella refuerza el estímulo en lugar de disminuirlo o removerlo. Entonces, en la retroalimentación positiva, la respuesta va a desestabilizar hasta cierto punto esa variable, ese valor, ese set point, generando un círculo vicioso, ¿no?, de respuesta continua, y a veces esa respuesta es creciente y puede llevar a un descontrol temporal del sistema, ¿no? Ahora,
como la respuesta intensifica el circuito de retroalimentación positiva, estos reflejos necesitan una intervención o un evento externo o un factor externo para interrumpir ese circuito o ese ciclo de retroalimentación. Y aquí nosotros tenemos, ¿no?, este ejemplo de coagulación sanguínea. ¿Qué ven ahí ustedes? ¿Qué observan? ¿Qué Una herida observan por ahí? una herida. Una herida profunda. Una herida, ya, una herida profunda. Pero ¿y qué más? Si estamos hablando de... Hemorragia. Ya, una hemorragia. Bueno, hemorragia sería si es que ese niño estaba jugando y se golpeó su cabecita contra la acera, contra el muro, y bueno, cuero cabelludo, sí, una hemorragia profusa, ¿no? Que no compromete su vida, no necesitamos llevarlo necesariamente a un, bueno, al hospital sí, ¿no? Para que le pongan puntados. Pero bueno, ya, una hemorragia. ¿Y qué pasa con ese sangrado? ¿Qué Se va sucede? a coagular, Se forman las Tiene que, plaquitas. tiene que quitarse. se forman coágulos para que se Exacto, cierre se la va a herida. formar un coágulo, ¿no? Un La coágulo. respuesta. Entonces, en la formación de ese coágulo, con la formación de ese coágulo, ¿qué tenemos? A ver, pensamos, ¿no? Injuria de un vaso sanguíneo, lesión de un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Daño de la pared del vaso sanguíneo, que está acá, ¿no? Porque, bueno, el niño se lesionó. En ese momento, ¿quién llega a ese lugar? Inmediatamente. Las plaquetas. Las plaquetas. Llega una plaqueta, digamos así en macro, pensemos en macro, ¿no? Haciendo solamente un esquema mental. Llega una plaqueta. Llegó esa plaqueta. Si fuese un feedback negativo, ¿qué pasaría? Ahí quedaría, no llegaría más. Se detendría. Exacto, Sí, exacto. Si tendría. fuese negativo, cerraría el circuito. Pero no es negativo. En este caso es positivo. Entonces llega una plaqueta e inmediatamente esa plaqueta, a través de una integrina, se une al coágulo expuesto, porque una lesión expone coágulo, y la exposición, expone colágeno, y la exposición del colágeno une y activa más plaquetas. Entonces, esa plaqueta que llegó va a liberar factores plaquetarios que van a llamar más y más y más plaquetas. Y entonces, de lo que teníamos una plaqueta, de pronto se va a ir formando un coágulo temporario, un coágulo inicial. Ese coágulo después va a ser reforzado por fibrinógeno, ¿no? Por fibrina, ¿no? Fibrinógeno convertido en fibrina, y se va a reforzar el tampón plaquetario. Después, obviamente, va a ser removido por la plasmina y se disuelve y todo esto. Entonces, así es como nosotros vemos, ¿no?, ese coágulo. Ese círculo vicioso continúa hasta que vemos el tamponamiento de la herida. Terminó. ¿Sí? Y acá, en ese caso, ¿qué vemos en ese caso? Un parto. ¿Cómo? Exacto, es el ejemplo de otro caso de retroalimentación positiva, ¿no? En este caso, el ejemplo es el circuito de retroalimentación positiva con control hormonal. ¿Qué hormona? Control hormonal, ¿qué hormona? Oxitocina. Uh-huh. Ahí tenemos la oxitocina. La oxitocina, ¿no? Entonces, ahí lo que bien se ve es que el bebé está próximo a nacer, ¿no es cierto? Y entonces ya comienza a incrementarse, a ver la liberación de la oxitocina. Eso entonces inician las primeras contracciones. El recién nacido se coloca en posición, ¿no?, presionando la parte inferior del útero, es decir, presión del cérvix.
Y esa presión del cérvix también envía señales sensitivas, ¿no? Hacia el cerebro, acá, ¿cierto? Ese es hacia el cerebro, para que haya más liberación de oxitocina y entonces con eso se induzca más frecuente, intervalos menores, la contracción del útero, empujando la cabeza de este bebé hacia afuera del cérvix y obviamente dilatando este cérvix. Entonces, la dilatación va a promover más liberación de oxitocina y entonces esto va a causar que esas contracciones empujen al bebé con mayor fuerza contra el cérvix y ese ciclo vicioso, digamos así, continúa hasta que finalmente el recién nacido es expulsado, ¿no? Entonces, es expulsado. Y una vez que es expulsado, cesa la presión que era ejercida sobre el cérvix, ¿no? Y consecuentemente con eso se va finalizando el circuito de retroalimentación positiva hasta que finalmente se interrumpe, ¿no? Ya ese ciclo. Ese es otro ejemplo de feedback positivo, ¿no? En el caso de nacimiento, un parto normal. Bueno, y control anticipado. El control anticipado permite que el cuerpo se anticipe, se adelante a una alteración y mantenga su estabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo ahí, ¿no? Lo que vemos. Un ejemplo clásico, ¿no? Fisiológico, fácil de comprender, que es el control anticipado y el reflejo de salivación. ¿Qué es lo que ven ahí? Una persona está viendo, ¿no?, los alimentos, una fruta o algo dulce como una pastel, y está decidiendo. Claro, ¿no? ¿Quién no pasó? A veces uno está en algún centro comercial, pasa por la plaza de comidas, en el food court, y entonces siente el sabor de, no sé, de un pollo a la brasa, de un pollo broster, de una pizza, o estás en el club y sientes el olor de la parrillada, del churrasco, de la caja china. Entonces, la visión y el olfato, o incluso el pensamiento, ¿no?, de algo que deseas, en este caso de una comida, estamos hablando de salivación, puede ser un estímulo suficiente para desencadenar una salivación. Entonces, la saliva es liberada, ¿no?, en la expectativa de que el alimento va a ser ingerido. Este reflejo va incluso más allá, porque incluso ese estímulo puede iniciar la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, ¿no?, anticipándose a la llegada de la comida, del alimento. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es un control anticipado, ¿no? Un control anticipado que va a permitir que el cuerpo se anticipe, se adelante a una alteración y pueda mantener su estabilidad. Esos circuitos de retroalimentación negativa pueden estabilizar una función y mantenerlo dentro de los límites normales, eso lo sabemos, ¿no? Pero son incapaces de prevenir la alteración que puede provocar un reflejo en un primer momento. Entonces son pocos los reflejos que en el cuerpo pueden evaluar una variación anticipada inminente, porque esas son respuestas anticipadas frente a un cambio, ¿no? Entonces, por eso se dice un control anticipado, ¿no?, que se va a adelantar o anticipar a una alteración. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio. Y aquí nosotros tenemos lo que es ritmos biológicos, por ejemplo, ¿no?, ritmos biológicos, ciclo circadiano. En los ritmos biológicos, que también es otro tema que tienen que ustedes considerar, ¿no? El ritmo biológico resulta definitivamente de variaciones en un punto de referencia, que era el lineal, el set point, el valor, ¿no? Entonces, hay muchas vías reflejas, que son inductores o estímulos, que obviamente están relacionados con una función refleja, ¿no? Hay hormonas que son secretadas, ¿no? Y obviamente todos los animales, ser humano también, ¿no?,
de alguna forma, tienen un ritmo biológico diario, que es lo que nosotros llamamos ¿qué? ¿Quién se acuerda? ¿O quién relaciona? Es el ritmo circadiano, ¿no es cierto? El ritmo circadiano. Entonces, ese ritmo circadiano, hasta cierto punto, gerencia, controla muchas funciones corporales. En parte, presión arterial, temperatura, y eso es claro en la mujer, en el momento de la ovulación, cuando está recostada, justo antes de levantarse, por la presencia de la progesterona. Hay procesos metabólicos. Entonces, en términos generales, la temperatura corporal va a llegar al máximo, digamos, al final de la tarde. Y sabemos que disminuye drásticamente en las primeras horas de la mañana. Ahora, hay hormonas también que son secretadas por los seres humanos, no ya no animales, sino por el hombre, ¿no? De una forma de que la concentración en la sangre va a fluctuar de una forma previsible a lo largo del ciclo de estas 24 horas, ¿cierto? El cortisol es la hormona de crecimiento, las hormonas sexuales que están dentro de ellos también, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces todo esto, ¿cuál es el significado adaptativo de las funciones que varían conforme al ritmo circadiano? O sea, ¿qué es lo que acá vemos? Nosotros acá estamos viendo temperatura corporal, ¿no es cierto? Dice acá, ¿no? Temperatura corporal, ¿no? Que dice, ¿no? Al comenzar la mañana y picos al final de la tarde, ¿no? Incluso en la tarde, aquí vemos noche, mañana, ¿no? Aquí, por ejemplo, el cortisol, ¿no? Ritmo circadiano, la concentración sanguínea del cortisol en este caso, va a cambiar a lo largo del periodo de las 24 horas. Aquí tenemos un periodo de 24 horas. Esa concentración sanguínea del cortisol va a variar significativamente entre las 9 de la mañana y las 12:30 horas. Bueno, 12 horas, en fin, ¿no? Aproximadamente. De tal forma que cuando se analizan las concentraciones del cortisol, ¿no? Se podría llevar en consideración, ¿no? La hora o el día de la sangre que fue colectado. Entonces, se colectan por eso en las primeras horas del día. Esos son los ritmos biológicos, en este caso el ritmo circadiano, ¿no? Ritmo circadiano que está acá, o ciclo circadiano, que también se considera. Y bueno, control nervioso versus control endocrino, que en sí nervioso, lo que se ve en fisiología 2, endocrino se ve parte también en fisiología 1, pero en sí hay que mencionar, ¿no? El control nervioso es muy específico. ¿Por qué? Porque cada célula nerviosa tiene una célula blanco, una célula algo específica, ¿no? O un grupo de células, en todo caso, para las cuales este control nervioso va a enviar un mensaje, ¿no? Entonces utiliza señales químicas o eléctricas. Por ejemplo, nosotros si isolamos, ¿no? Si aislamos una neurona y lo acompañamos desde su origen hasta donde ella termina, es decir, en una célula blanco, ¿no? Nosotros vamos a poder ver ahí su comportamiento, ¿no? Ahora, si fuese endocrino, sin duda sería más general y sería mayor la velocidad. El control endocrino, por lo general, está dado por mensajes químicos, ¿no? Y es liberado por la sangre y puede llegar a cada célula del cuerpo. Tiene un mayor tiempo de duración, ¿no? Que la acción, que el nervioso, por ejemplo. Y con eso nosotros hablamos de especificidad, ¿no? En el caso de especificidad, es por eso que hablamos que el control nervioso es mucho más específico, porque cada célula nerviosa tiene su célula blanco, ¿no? O su grupo de células. Y esto, bueno, esto de acá se va a ver
un poco más cuando se hable sobre vegetativo, pero es importante que se consideren este esquema, ¿no? Este esquema en general. ¿Qué es lo que se está observando en este esquema? Siempre, por favor, fíjense aquí en la leyenda. En la leyenda S nosotros tenemos estímulo, ¿no? Aquí están estímulos, ¿ok? Nosotros tenemos aquí también el receptor, ¿no? Con una R, receptor, y aquí está el receptor. Todos tienen receptor, si se dan cuenta, ¿no? Bueno, aquí, en este padrón 6, con una variación, pero bueno, en fin, todos tienen. Después nosotros tenemos, bueno, ojo, ¿no? Aquí lo que nosotros vamos a ver es modelos básicos de las vías del control nervioso, endocrino y neuroendocrino, ¿no? Entonces, este es un esquema, básicamente, donde se va a distinguir un poquito de forma clara. Ahorita es un poco confuso para ustedes, pero en verdad es muy clara, ¿no? Cómo es cómo son estas vías, ¿no? Cómo es que se sintetizan distintas variaciones de reflejos endocrinos, neuroendocrinos, nerviosos o mixtos incluso, ¿no? Y ahí se ven los padrones. Entonces acá tenemos el receptor. Aquí nosotros tenemos la neurona sensitiva, que es la vía aferente. Después, aquí abajo nosotros tenemos el centro integrador, que es el centro integrador del sistema nervioso central, por lo general. Aquí nosotros tenemos el centro integrador endocrino, que es una célula endocrina. Acá tenemos la neurona eferente, los puntitos que son los neurotransmisores. Aquí tenemos el neurohormonio y aquí una hormona clásica. Y bueno, acá la célula blanco o la célula alvo, que en todo caso sería el efector. Entonces, aquí tenemos los padrones. Aquí, en este padrón 1, que es este de acá, ¿no es cierto? En el padrón 1, que es lo que nosotros denominamos, ¿no?, reflejo nervioso genuino. Todas las etapas de reflejo están presentes en este padrón 1, desde el receptor hasta el blanco, digamos así, ¿no? Y aquí un ejemplo de este es el reflejo patelar. En el reflejo patelar se activa un receptor de estiramiento, ¿no?, donde una señal química y eléctrica viaja a través de una neurona aferente hasta la médula espinal. Estamos hablando del golpe en el tendón, ¿no?, que va a estirar el músculo, ¿no?, de este reflejo. Y entonces el receptor, en este caso, ¿qué es? Es el fuso del músculo que se estira, activa. Ahí tenemos la vía aferente, potencial de acción, transmite a través de la neurona sensitiva, centro integrador. Entonces esa neurona sensitiva, ¿qué va a hacer? Va a hacer sinapsis en la médula espinal, vía eferente, neurona motor somática, interneuronio. Ahí va a haber incluso se va a inhibir el neuronio motor somático, va a haber el efector. El efector puede ser el músculo cuádriceps, el músculo posterior del muslo, ¿no es cierto?, que es la respuesta, ¿no? Y entonces ahí tenemos nosotros la contracción de la pierna hacia adelante, y el músculo posterior del muslo que va a permanecer relajado para que se pueda extender. Eso se llama inhibición reciprocal. Entonces, en ese momento nosotros tenemos un ejemplo claro, que sería un padrón 1, que es el típico, es el clásico, es el genuino, donde están presentes todos, que es el reflejo patelar, ¿no? Ahí tenemos el estímulo, el receptor, ahí tenemos el neuronio sensitivo, miren aquí el neurotransmisor, ¿no?, acetilcolina. Aquí tenemos neuronio eferente, aquí tenemos el neurotransmisor otra vez, aquí tenemos la célula blanco y la respuesta, que era la extensión, ¿no? Y aquí, en este padrón 2, de estos modelos de vías de control, tenemos un reflejo neuroendocrino. Miren acá, y aquí está la neurohormona, ¿no? Reflejo neuroendocrino. Entonces es un reflejo neuroendocrino simple y es idéntico al reflejo nervioso, ¿no?,
excepto en que a este nivel nosotros encontramos una sustancia química que es liberada por la neurona que se va a dislocar, ¿no?, a través de la sangre hasta la célula blanco, ¿no?, porque es una hormona. Entonces, en este caso tenemos liberación de leche de la mama, ¿no?, en respuesta a la succión del recién nacido. Entonces, la boca del bebé va a hacer ordeña en el pezón de la madre, estimulando señales sensitivas. ¿Para qué? Para que se transfiera esa señal hacia el cerebro. Entonces, hay una señal eléctrica en la neurona eferente que va a inducir la liberación de la neurohormona, que en este caso es la oxitocina, ¿no?, del cerebro para la circulación. Entonces, la oxitocina va a ser transportada, llega a la mama, y eso va a provocar la contracción de la musculatura lisa en las mamas, que son los efectores, ¿no?, los efectores, los alvo, y de esa forma tenemos la eyección de la leche, y el recién nacido pues se alimenta con la leche materna. Un padrón 2. En este caso, un padrón 3. En este padrón 3 ya se complica un poco, la vía queda un poco más compleja, ¿no?, porque presenta combinaciones de las 3 vías básicas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos el reflejo endocrino. Nosotros vemos el reflejo endocrino acá, ¿no?, con el nervioso, ¿no? Entonces, el blanco del reflejo nervioso, en este caso, va a ser ¿quién? Miren acá, el reflejo nervioso va a ser una célula endocrina, y esta célula endocrina libera una hormona. Un ejemplo en este caso puede ser el control de la insulina, ¿no?, que es liberada por el sistema nervioso. Entonces, las células endocrinas del páncreas tienen terminaciones de neuronas de estímulo y inhibición. Entonces, ellas integran la información que viene del sistema nervioso con un mecanismo de detección de los niveles de glucosa en sangre, de las concentraciones de glucosa en sangre. Eso sería un padrón 3, donde es nervioso con endocrino. En el padrón 4, que es este, ya se complicó, también es una vía un poco más compleja, ¿no? Aquí tenemos también combinación de 3 vías básicas, y ahí tenemos un neurosecretor. Ustedes ven que antes del centro integrador tenemos un neurosecretor, que es una neurohormona con un reflejo endocrino, y aquí el nervioso. Generalmente acá están todas las células, las hormonas liberadas por la adenohipófisis. Aquí, en el padrón 5 también es un poco más compleja, también están las 3 vías, digamos así. Aquí tenemos un neuroendocrino, tenemos el nervioso, tenemos el neurosecretor, y nuevamente aquí tenemos 2 niveles de centro integrador, 1 y 2, centro integrador. También la liberación de la adenohipófisis en este caso. Y aquí en el nivel 6 ya es un reflejo endocrino clásico. Este va casi con el primero, porque es liberación de un reflejo endocrino clásico, donde la célula endocrina, ¿no?, actúa como un receptor. Esta es la célula endocrina, y básicamente acá vean, el receptor actúa como centro receptor, ¿no? Y el centro integrador también. Entonces no hay una vía aferente, Entonces los reflejos endocrinos genuinos normalmente no tienen un receptor sensitivo diferenciado como en los otros sistemas, en los otros 5 padrones anteriores que hemos visto, ¿no?, como en el nervioso, en el neuroendocrino. Entonces, la propia célula es el receptor, y la propia célula es el centro integrador, ¿no? Y es lo que se puede ver, ¿no? Entonces, aquí, ese es el ejemplo de estos 6 padrones que se puede ver cuando se haga endocrino, cuando se haga cada situación o cada caso en los sistemas. Bueno, ahora, clasificación del movimiento de sustancias según el gasto de energía. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos nosotros que para que se dé el movimiento a través de la membrana, porque en este capítulo estamos estudiando lo que es membrana, ¿no?, para que nosotros podamos observar el movimiento,
La molécula debe tener básicamente dos propiedades, ¿no? Para que fluya o para que se dé un movimiento a través de la membrana celular. Y cuando hablamos de ellas dos, nosotros mencionamos, lo voy a anotar acá, ¿no? De la molécula y la solubilidad en líquidos o polaridad. Eso es importante, ¿no? Eso es lo que nosotros necesitamos, esas propiedades para que se dé, o para que se dé un movimiento, un flujo a través de la membrana celular. Obviamente van a haber moléculas mayores o menos solubles en lípidos, ¿no? Para este movimiento va a haber un proceso específico, ¿no? Para ese transporte. Obviamente las proteínas de membrana son las que van a auxiliar o son las que van a ser las mediadoras de estas células para poder transportar las moléculas a través de la membrana, ¿no? Y este esquema que ustedes están viendo acá, que es clasificación del movimiento de sustancias según el gasto de energía, clasifica el movimiento, ¿no? De acuerdo con la necesidad de energía, requerimiento energético. Entonces, ahí nosotros lo que observamos es, ¿no? Un transporte activo y un transporte pasivo. El transporte pasivo no exige energía, ¿no? Mientras que el transporte activo requiere energía de otro origen, ¿no? Como ligaciones de fosfato de alta energía provenientes de ATP, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay un gran número de proteínas que están en esa bicapa lipídica, lo que habíamos visto en ese momento, ¿no? Que atraviesan o no la membrana, ¿no? Y entonces ellas tienen propiedades diferentes para el transporte de sustancias. Ellas van a romper la continuidad de la membrana justamente para ayudar en este transporte. Aquí nosotros tenemos, ¿no? Aquellas sustancias que no necesitan, no requieren energía, ¿no? Más que la propia locomoción de las moléculas. Y tenemos acá otras, aquellas que exigen energía. Junto con ellas tenemos la difusión, y acá diferenciamos difusión simple y difusión facilitada. Por otro lado, en aquellas que necesitan energía, nosotros tenemos las de transporte activo primario, que va a crear gradientes de concentración para el transporte activo secundario. Además de esto, también aquellas que requieren energía de ATP, consideramos la endocitosis, exocitosis y fagocitosis. Con estos de aquí, ¿no? Nosotros consideramos algunas necesidades físicas. Dentro de estas necesidades físicas están las moléculas que atraviesan la bicapa lipídica, aquellas moléculas que tienen el transporte mediado, que va a exigir una proteína de membrana, y otras aquellas que tienen una vesícula envuelta en una membrana, ¿no es cierto? Ahí se acuerdan claramente de las ACOP2, las acoporinas, que habíamos visto que eran los poros donde se insería el agua para el equilibrio electrolítico. Entonces, hablando de este término aquí de las proteínas, ¿no? Hay proteínas asociadas y proteínas integrales. Las proteínas asociadas son proteínas de la membrana o de alguna porción polar de los fosfolípidos y no son más que enzimas. Ahora, las proteínas integrales generalmente son estructurales, enzimáticas, receptoras y transportadoras. Básicamente aquí tenemos esto, vamos a anotar acá. Proteínas asociadas y las proteínas que más adelante se va a ver. Y bueno, esto de acá lo habíamos visto también anteriormente, ¿no? Aquí un grafiquito, el grafiquito clásico de difusión. Pero bueno, viendo acá, todas las moléculas están en constante movimiento, todas. Y cuando hablamos de difusión,
¿no? Ahí consideramos el movimiento de las moléculas a partir de una área de alta concentración para una área de menor concentración de la molécula. Entonces, ahí hay moléculas gaseosas, hay moléculas en soluciones que se mueven constantemente de un lugar para otro, saltan, chocan, entran entre ellas, incluso contra las paredes que las contienen. Entonces, en este gráfico nosotros vemos permanganato de potasio, que es lo que se ve también en el laboratorio o algo parecido. Entonces, el permanganato de potasio se difunde, se disuelve a través del movimiento aleatorio de las moléculas, ¿no? Hasta que quedan distribuidas uniformemente. Entonces, las moléculas se mueven de una área de mayor concentración para una área de menor concentración, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros consideramos que son características, ¿no?, de esta difusión. Porque en este grafiquito nosotros vemos un cristal, en este cristal se colocó el permanganato de potasio, ¿no?, colocado en este becker, y a medida que el cristal se va disolviendo dentro, en el agua, las moléculas de este colorante, del permanganato, se van a dispersar, ¿no? Se dispersan aleatoriamente, de una forma aleatoria, yendo de aquella parte menos concentrada, más concentrada a la menor concentrada. Y en la última, finalmente, nosotros vemos que las moléculas del colorante ya están distribuidas de forma homogénea, ¿no?, dentro de todo este becker. Y el sistema nuevamente está en equilibrio. Entonces, ¿qué consideramos? Nosotros consideramos básicamente que las moléculas se mueven de un área de mayor concentración a un área de menor concentración, que es un proceso pasivo, es decir, no exige cambio de gasto de energía, ¿no?, proveniente de otro origen. La difusión va a utilizar únicamente energía cinética, ¿no?, que existe en todas las moléculas. Lo que también se considera en la difusión simple, el movimiento entre las moléculas hasta que las concentraciones sean equivalentes, que es lo que hemos visto acá, ¿cierto? Ahí ocurre un equilibrio y la difusión se detiene. Ya la solución está en equilibrio. Y rápida en distancias cortas y lenta en distancias mayores. Esa es otra característica también de la difusión simple. Aquí está, ¿no? Concentración, pasivo, equivalente, rápido en distancias, temperatura, inversamente proporcional al tamaño de la molécula, también es lo que se ve, ¿cierto? Que es un sistema abierto o a través de la separación entre los sistemas también. Cuando hablamos de la temperatura, por ejemplo, en altas temperaturas las moléculas se mueven más rápidamente, ¿no? Entonces, como la difusión es el resultado del movimiento de las moléculas, las temperaturas aumentadas aumentan entonces esa tasa de difusión. Y ahora cuando decimos que es inversamente proporcional al tamaño de la molécula, ahí decimos, ¿no?, que si mayor es la molécula, más lenta él se va a ir a difundir, ¿no? Incluso Albert Einstein le mostró eso en la fricción entre la superficie de una molécula y el medio a través del cual ella se difundía, ¿no? Y el sistema está abierto a través de una separación de los sistemas. La difusión del amonio o de un perfume dentro de una sala es un ejemplo clásico para esto, ¿no? No hay barreras para el movimiento molecular, entonces la molécula se esparce hasta llenar por íntegro ese espacio, ¿no? Si ustedes echan un frasco de amonio, la difusión de este amonio, por ejemplo, no va a esparcirse por toda la sala, porque el frasco, obviamente, si lo dejan ahí, ¿no?, sin esparcirlo, obviamente, es impermeable al amonio. Ahora, si ustedes lo abren, ahí sí van a ver que él se va a esparcir, ¿no? Entonces, sistema abierto a través de una separación entre dos sistemas. Ahí es donde ustedes ven esa difusión simple. Aquí, ley de Fick. ¿Qué tenemos con la ley de Fick? En este esquema se colocan factores que pueden afectar la tasa de difusión a través de una membrana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Y aquí está graficado, incluso están con colores, se está colocando aquí, este es de Silvertone, y aquí están, por ejemplo,
de color naranja lo que corresponde y de color turquesa lo que corresponde. Vamos entonces a ir entendiendo este gráfico, ¿no? Difusión de moléculas lipofílicas. Esta es una capa, ¿no? La membrana bicapa lipídica, bicamada fosfolipídica. La capacidad de la membrana celular de actuar como barrera es el resultado directo de su centro lipídico hidrofóbico. Entonces, aquí se mencionan algunas propiedades de la difusión, ¿no? Primero, ver, ¿no? Aquí, ¿qué dice? Composición de la camada lipídica. Aquí tenemos área de la superficie de la membrana, solubilidad lipídica, tamaño de la molécula, espesura de la membrana, y aquí tenemos el gradiente de concentración, que está en proporción con la concentración del lado de afuera externo de la célula y del lado interno de la célula. Esta de aquí es fluido intracelular y este es el extracelular. Ahora sí ya quedó más claro el dibujo. ¿Y qué nos dice la ley de Fick? La ley de Fick es una ley de difusión, ¿no? Y entonces, aquí ella nos indica que hay factores que afectan la tasa de difusión simple. Aquí estamos hablando de difusión simple. Hay factores que activan esta difusión simple. Entonces, aquí es donde se considera, ¿no?, que la ley de Fick combina matemáticamente propiedades de esta difusión. Entonces, la tasa de difusión es proporcional, ¿no?, a la permeabilidad de la membrana, ¿no? Acá tenemos, es proporcional a la permeabilidad de la membrana, al gradiente de concentración y al área de la superficie sobre la espesura de la membrana. Y por otro lado tenemos que la permeabilidad de la membrana también, ¿no?, va a ser proporcional a la solubilidad, ¿no? Aquí tenemos a la solubilidad lipídica sobre el tamaño de la molécula. Obviamente hay un cambio, ¿no?, en la composición de esa capa lipídica que va a incrementar o disminuir la permeabilidad de la membrana. Va a depender de esto. Y aquí tenemos, ¿no?, factores que afectan la facilidad, digamos, o que afectan la difusión a través de la membrana: solubilidad lipídica, tamaño de la molécula, el espesor de la membrana, gradiente de concentración, área de superficie de la membrana y la composición de la bicapa lipídica. Aquí está. Bueno, entonces, aquí hay que mencionar definitivamente algunas propiedades de la difusión. Ella es la tasa de difusión que va a depender de la capacidad de la molécula de disolverse en la bicapa lipídica, de acuerdo a lo que dice Fick, la tasa de difusión, que es lo que también tenemos, y la tasa de difusión en relación al área, y que también es inversamente proporcional a la espesura de la membrana. Eso es lo que dice la ley de Fick, que relaciona matemáticamente esos factores, directamente proporcional, aquí está, al área, a la permeabilidad de la membrana, bueno, y a la concentración, e inversamente proporcional al espesor de la membrana. Entonces aquí continuamos con transporte mediado por proteínas. Habíamos hablado que las proteínas, ¿no?, que había un requerimiento de la energía, ¿no?, y ese requerimiento de la energía nosotros teníamos transporte activo primario, transporte activo secundario, ¿no? Entonces el transporte mediado, obviamente aquí está, ¿no?, es el movimiento de las sustancias a través de las membranas, y aquí necesitamos lo que eran las proteínas. Y ahora, ese transporte mediado es pasivo. O sea, las moléculas se mueven a favor de su gradiente de concentración en la difusión facilitada y en la difusión simple. Cuando nosotros hablamos de ese transporte activo por las proteínas, hablamos de tres propiedades: especificidad, competición y saturación. Y es lo que tiene que ver justamente con las proteínas transportadoras.
Y aquí viene lo que es especificidad, competición y saturación, que son 3 ejemplos, ¿no? Tres ejemplos clásicos en lo que es especificidad. Entonces, la especificidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a la capacidad de un transportador, en este caso una proteína, jóvenes, proteína siempre es un transportador o cotransportador, de mover una molécula o un grupo de moléculas íntimamente relacionadas de un lugar a otro. Un ejemplo, aquí está, GLUT, ¿cierto? Los GLUT, ¿qué son? ¿Alguien sabe, alguien se acuerda del GLUT? Transportadores. Sí. Sí, son necesarios para el transporte y otros sacáridos. Ya, bueno, en este caso los GLUT, básicamente lo que se está tratando, lo que tratamos aquí, ¿no? En este caso de acá, es el transportador, transporta disacáridos, ¿no? Maltosa, glucosa, ¿no? En el organismo. O sea, aquí está, glucosa, aquí estamos hablando de glucosa, como ejemplo, ¿no? Entonces, esta proteína, que es una proteína de membrana, va a ayudar para transportar esa glucosa, que es un azúcar, no C6H12O6, de 6 carbonos, C6H12O6, va a transportarla, es una hexosa, ¿no es cierto? Va a transportar, podría ser fructosa, galactosa podría ser, ¿no? Entonces, a través de la membrana. Y este transportador, por ejemplo, maltosa no, pero este transporte, el GLUT, ¿no? Pero este transportador va a ayudar a, miren, se liga acá, se utiliza mucho el término de ligación, se va a ligar, se va a unir esta parte y de esta forma esta proteína transportadora específica, ¿no? Específica va a ayudar a transportarla. Porque es específica, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, ¿puede transportar maltosa? No. La maltosa normalmente, este transportador, esta proteína GLUT4 no va a transportar glucosa. Esta puede ser específica para glucosa, para fructuosa y galactosa. Maltosa no. Es específica para ellos. Entonces, eso se refiere con que estas proteínas son específicas, tienen esa propiedad de especificidad. Estamos en esta parte, jóvenes, ¿ah? Yo en esta parte les había mencionado que estas proteínas tienen características de especificidad, competición y saturación. Por eso estamos aquí, especificidad. En lo que va de competición, ¿no? Entonces, competición es otra propiedad. Vamos a ponerles acá propiedad. Entonces, en este caso acá de la competición, ¿no? Que es otra propiedad que está relacionada también con la especificidad que se ha visto antes. Aquí se ve que se mueven también, ¿no? Sustancias o un grupo de sustancias a través de la membrana, ¿no? Y aquí hablamos nuevamente de las proteínas transportadoras que tienen una ligación. Entonces, algunas moléculas competidoras no son transportadoras y ellas solamente también van a bloquear el transporte, sino ellas son inhibidores competitivos. Ejemplo, la maltosa que estábamos hablando antes, ¿no? La maltosa, que es un disacárido, es un inhibidor que va a competir con la glucosa. Entonces, ella se va a ligar, pero no ingresa al líquido extracelular, ¿no? Porque es muy grande. Pero, sin embargo, impide que venga la glucosa y se ligue acá. Competición, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos entonces la saturación, ¿no? En el caso de saturación, que es otra característica, es cuando un grupo de cargadores de membrana, en este caso de proteínas, van a transportar un sustrato, pero en su tasa máxima. Entonces, aquí en este gráfico lo que vemos es la saturación del transporte mediado por un cargador. Aquí está la tasa de transporte para dentro de la célula, ¿no? Y aquí tenemos la concentración extracelular
del sustrato. Entonces, hay un número limitado de proteínas, ¿no?, cargadoras en la membrana. Entonces, la tasa de transporte va a ser proporcional a la concentración del sustrato disponible, ¿no?, para que estas proteínas puedan trabajar y puedan en una tasa máxima transportarlas, digamos así. Más de eso, más de la tasa máxima de transporte o de su capacidad máxima de ayudar a mover las sustancias, no va a ser posible, ¿no? Se dice que ya está saturado. El sustrato llegó a su término y está saturado, no va a poderse dar más, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, en esas situaciones, nosotros, a ver, tenemos aquí este caso de del probenecide, ¿no? Yo no lo voy a tratar, de repente la próxima clase al iniciar, pregunto, de repente alguien hace un comentario, ¿no? En relación al transporte mediado por transportadores, ¿qué tipo de sustancia es el probenecide? ¿Cómo actúa el probenecide? Para recordarles, ¿no? Ustedes saben que el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas, ¿no? Entonces, con esto nosotros hablamos de que esta de aquí es la gota, ¿no? La gota, que es una patología, es una forma de artritis, ¿no?, que se origina generalmente por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones, ¿no? Entonces, sobre esa patología, es muy dolorosa, ¿no? Incluso también afecta, hay lesiones en los túbulos renales y todo. Entonces, bajo esos síntomas, o bajo esos términos, en esta enfermedad que es la gota, yo les estoy preguntando sobre el probenecide, ¿no? Ustedes coloquen, ¿no?, lean un poco que en relación al transporte mediado por transportadores, ¿qué tipo de sustancia es el probenecide? ¿Ya? Continuamos. No sé si nos dé tiempo para terminar, pero vamos a continuar. ¿Ya? Proteínas transportadoras de membrana o difusión mediada por un transportador. Entonces, bueno, aquí, ¿no?, en este grafiquito, ¿no?, la difusión facilitada difiere de la difusión simple. Aquí tenemos difusión simple y difusión facilitada. Facilitada rojo y simple lo que es la azul, ¿no? ¿Por qué? La tasa de difusión simple, ustedes saben, difusión simple es a través de un ligando o a través de un canal. Bueno, ambas son, sí, claro. Canal. Exacto. Ambas son de canal, la verdad. Ambas son de canal, ¿no? Pero aquí, la difusión, a ver, creo que ya un poquito se olvidaron. A ver, vean acá. Vienen de transportes, ¿no? Pero ambas son canal, ambas son difusión, ¿ya? Entonces, acá tenemos, en la difusión simple, es a través de un canal que está abierto, ¿no? Y es haciendo un castillo en el mar, ¿no? Hacen un castillo en el mar y todo alrededor del castillo de arena lo llenan de agua. Digamos de que llenaron demasiada agua. ¿Qué pasa con el agua que va sobrando? ¿Dónde se dirige? Regresa por el caminito al mar, ¿no es cierto? Porque le hicieron su caminito a la orilla del mar. Jóvenes, ¿alguna vez han jugado con castillos en la arena? Sí, ¿no es cierto? ¿No pasa eso? Díganme, ¿no pasa eso? ¿No han observado eso? Sí, sí pasa eso. Sí, les estoy haciendo esa comparación para que entiendan que ese canal de difusión simple es así, es un canal. No va a hacer mucha diferencia porque a mayor sustancia difusora, simplemente es un canal y va a difundirse. No hay un tope, no hay un máximo. Simplemente aumenta la concentración, por eso dice, ¿no? Esa difusión en ese canal, esa difusión en esta difusión simple, valga la redundancia, aumenta proporcionalmente de acuerdo a la concentración de esa sustancia que se está difundiendo, ¿no?
Ahora, en la difusión facilitada, eso digamos, ¿no? Entonces, esta diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada es lo que ustedes están viendo en este gráfico, ¿no? Donde se ve que a medida que aumenta la concentración de esta sustancia que se va a difundir, la tasa de difusión simple continúa, mientras la difusión facilitada no, tiene un límite, ¿no? Si pusiésemos acá ese ejemplo en lo que es el transporte de glucosa dentro de una célula, ¿sigue un equilibrio? Sigue un equilibrio. Cuando la concentración de la glucosa, vean estos dibujitos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos difusión facilitada y acá tenemos glucosa, ¿no? Glucosa. En la difusión facilitada, ¿tenemos un techo, un Vmax? Tenemos un máximo. Entonces, si seguimos esa regla, ¿por qué es difusión facilitada? ¿Por el Vmax o por el tipo de, o por cómo atraviesa la glucosa, ingresa la glucosa dentro de la célula? ¿Quién me dice? Por el canal, doctora. Exacto, por eso es facilitada, pero no por el Vmax, no por el máximo. ¿Por qué? Les voy a explicar ahora. Nosotros tenemos acá la difusión facilitada, miren, difusión facilitada. Aquí tenemos una proteína, ¿no es cierto? Y aquí tenemos glucosa alrededor. Entonces, ¿qué pasa? En este gráfico nosotros vemos que la glucosa que está afuera va a ser transportada hacia adentro. Entonces aquí ya ven que hay más y más y más glucosa. Si es difusión facilitada, ¿aquí debe haber un tope? ¿Sí o no? Sí. Debería haber, ¿no? Debería haber ese Vmax, definitivamente. Pero ¿qué sucede? Que una vez que ingresa, ¿no? Se impide eso, hasta cierto punto, a través de la fosforilación de la glucosa, porque en el momento que ingresa en la célula, hay la fosforilación de la glucosa en fosfato 6, que es este de acá. De esta manera, ¿qué se permite? Se permite que ingrese todavía más glucosa dentro de la célula, incluso superior al gradiente de concentración. Porque, ¿qué decía la difusión simple? La difusión simple no decía de que siempre es de mayor a menor. Llega un momento en que acá afuera ya no hay mucha glucosa, sin embargo sigue ingresando más glucosa. Pero si es difusión facilitada, ustedes pensarían, no puede más, hay un máximo. Pero ¿qué pasa? Hay la fosforilación de la glucosa, entonces en este momento ya no es glucosa, ¿no es cierto? Entonces en ese momento, por glicólisis, nosotros tenemos que la concentración intracelular permanece baja aparentemente porque se fosforiló la glucosa y continúa ingresando más glucosa, incluso cuando aquí comienza a disminuir la concentración de ella. Entonces miren aquí, ¿no? Proteínas transportadoras de membrana o difusión mediadas por un transportador. Y en este caso, ¿cómo es que se va manejando para que en el caso de la glucosa ingrese y no obedezca al pie de la letra, sino habiendo bajo este mecanismo de fosforilación, la difusión facilitada? Bueno, entonces, siguiente, ¿no? Funciones de proteínas en la membrana celular. Aquí en la membrana celular nosotros tenemos proteínas estructurales, enzimas, receptores y transportadores, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Proteínas de la membrana. Sabemos que el transporte, las estructurales, las enzimas y las que se va a resaltar, que tienen, en este caso, las uniones celulares y el citoesqueleto. En estas proteínas estructurales es importante porque ellas, ¿qué papel cumplen? Ellos van a conectar la membrana al citoesqueleto. Tenemos las microvellosidades. Otro rol que tienen estas proteínas estructurales, por ejemplo, es que mantienen unidos a los tejidos. Por eso son uniones celulares.
O, por ejemplo, en el citoesqueleto, ¿no? En el citoesqueleto, por ejemplo, aquí está el colágeno extracelular, las fibras y las proteínas. Entonces, ellos van a mantener unidas las células a las células extracelulares, que es el citoesqueleto. Eso es lo que es proteínas estructurales. Aquí tenemos las membranas de enzimas, por ejemplo, ¿no? Que son las enzimas de membrana. ¿Ellas qué hacen? Ellas catalizan reacciones químicas que se dan donde, en la superficie externa de la célula, o también a veces en el interior de la célula. Aquí nosotros tenemos metabolismo y transferencia de señales. Ahí está lo que es la digestión, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos membranas receptoras. En membranas receptoras, ellos son activos donde, en lo que es la endocitosis mediada por los receptores mediada endocitosis, sí, endocitosis mediada por receptores, y también participa aquí en la transferencia de señales. Estos receptores de membrana, importante, miren aquí, ellas abren y cierran, ¿qué? Canales cerrados químicamente, ¿sí? Estos son los receptores de membrana. Ellos son partes del cuerpo, por ejemplo, del sistema de señalización química, y trabajan a través de ligandos. Y finalmente acá, que es importante, no se quedó al final porque es importante en este caso, los transportadores de membrana. Aquí tenemos las proteínas cargadoras y las proteínas de canal. Las proteínas cargadoras, ellas cambian su conformación. Y en cambio acá las proteínas de canal tenemos los de canal abierto y los de canal cerrado. Los de canal cerrado todavía se subdivide en los canales cerrados mecánicamente, los canales de voltaje dependientes, y los que son los canales cerrados, que están constituidas por esos dos tipos de proteínas, de canal y de y cargadoras propiamente dichas. Y continuando con esto, ¿no? Entonces acá teníamos ese cuadrito de transporte activo que exige el cambio de energía. Aquí que tenemos transporte activo primario y transporte activo secundario. En lo que iba de transporte activo primario y transporte activo secundario, que necesitan energía, ojo, ¿ah? Entonces acá tenemos algo importante. Aquellas proteínas de canal y aquellas cargadoras de canal, que es lo que se ha estado viendo antes. Se está desmembrando el mismo gráfico, un mismo gráfico lo estoy desmembrando con bastante información, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver, no? El transporte activo necesita energía. Habíamos visto proteínas de canal y proteínas cargadoras. A ver, está acá. Miren, aquí están proteínas de canal y proteínas cargadoras. Eso es lo que está aquí. Estamos acá ahora. Líquido intracelular, un canal. Ya está, ¿no es cierto? Proteína, difusión facilitada, lo que yo les di el ejemplo, ¿no? Difusión facilitada, el ejemplo que hicimos con glucosa, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos con puertas de canal, con poros, y aquí con puertas que se abren y se cierran. En este caso, ¿qué tenemos? Proteínas uniporte, sinporte y antiporte, que es lo que quiero que yo vean acá, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en este caso? En lo que es uniporte, ¿no? En el que es uniporte, en estas proteínas cargadoras, que son transporte activo, ¿no? Las moléculas se mueven a través de un transporte que es uniporte, que la proteína transporta activamente la molécula. Un ejemplo, glucosa. Aquí tenemos después las de sinporte. Las de sinporte, aquí tenemos glucosa y sodio. Si las moléculas se mueven entonces en la misma dirección, ahí decimos sinporte. Y si se mueven en direcciones contrarias, miren, este está entrando, saliendo y entrando. Pues aquí tenemos transportan, clasificadas dentro de proteínas cargadoras. Transporte mediado
Ya. Ahí está. Siguiente, entonces, aquí tenemos transporte activo primario. Vamos a ver. Jóvenes, me he pasado 5 minutos. Por favor, Angie, ¿continuamos hasta terminar o lo dejamos para la próxima clase? Doctora, creo que algunos tienen clases ahorita. Ya, entonces, anota por favor diapositiva 69. Ciertamente son pocas diapositivas las que quedan y continuamos en la próxima clase. ¿Es correcto? ¿Está bien eso? Falta Sí, una, doctora. 2, 3, faltan 4, la verdad, solo 4 diapositivas. Ya, continuamos entonces. Ya la próxima clase con esas 4 diapositivas. Por favor, Angie, necesito que me apoyes coordinando con los delegados. ¿Qué día? Vamos a ver qué día, para yo ya dejarlo programado. Ok, doctora, yo les informo.